constitucional lo que hizo Exacto, Macri. que es constitucional el empalme entre las leyes de la época de movilidad de Cristina Fernández de Kirchner, la ley 26417, y el empalme con la ley de movilidad de Macri 27426. Sí. Que es la Corte, en este caso, el fallo Fernández Pastor, Miguel Ángel, que es un caso muy resonante y que se ha usado mucho a favor de los jubilados por el fallo de la Cámara, que revoca ahora la Corte, Sí. falló a favor del ANSES y en contra de los jubilados. Pero bueno, vamos a explicar un poquito, porque por ahí uno ve la noticia, se preocupa y se asusta, o sea, no es favorable a los jubilados, pero explicamos un poquito por qué y cómo afecta el fallo Fernández Pastor a los haberes de los jubilados, este fallo de corte de Fernández Pastor a los haberes de los jubilados. Sí. Primero este empalme de leyes ocurrió en el año 2017, entre digamos, el año 2017 y el año 2018. Ahí, en el 28 de diciembre del 2017, se aprobó la ley de movilidad de Macri, la 27 de aquella época, 27426. Esa ley tenía una movilidad trimestral, ¿está bien? Y la movilidad de la ley de Cristina Fernández era semestral, la 26417. La movilidad, si uno analiza si es mejor semestral o trimestral, mientras más frecuente sea, mejor. Sí. O sea que trimestral es mejor. Pero cuando vos empalmas las dos leyes, ¿qué es lo que hizo la ley nueva de movilidad? Tuvo una movilidad de 3 meses, pero no le aplicó la movilidad hacia atrás de 6 meses, ¿está bien? Claro, claro. Me van siguiendo en la Sí, sí, lógica, sí. entonces se O sea, come 3 meses correspondía de creo que movilidad. un 14% y le dieron un 5, un 5 o Exacto, el 6%. número se comió un aumento de un 14,6% a los jubilados, por movilidad únicamente. Entonces, ese empalme dijo, bueno, esta ley entra en vigencia y como entra en vigencia vamos a aplicar la movilidad trimestral. Y hacia atrás, desde julio de 2017 a diciembre de 2017, esa No la movilidad tuvieron no en se cuenta. computó. Claro. Claro, y eso lo declaró inconstitucional. La Cámara Sí. dice, no, miren, el empalme, páguenle la movilidad de vengada y no pagada, el 14,6%, y ahora la Corte Dice que no. falla en contra y dice, no, mire, la movilidad es constitucional porque se vengaba en marzo del 18 y como no se vengó, bueno, esto es un tema muy de derecho, Sí. no se adquirió el derecho y entonces es constitución. En definitiva, se afecta a los jubilados. ¿A quiénes afecta? Que es la pregunta del millón y que todos se hacen. A los jubilados que tienen reclamo de reajuste de haberes Claro. con una fecha de adquisición del beneficio, o sea, que están jubilados con fecha anterior a diciembre del 2017. ¿Está bien? Sí, claro. O sea, los jubilados posteriores que están jubilados en el 2018, 19, 20, 21, 22, no les afecta esto. Pero los anteriores de diciembre de 2017 sí, que es a donde está el empalme cuando tenían movilidad aquellos jubilados. Hay muchos jubilados de aquella época, entonces bueno, les afecta mucho. Pero para que les afecte tienen que tener un reclamo de reajuste. Si no Claro, eso tienen te iba a reclamo de decir, porque después reajuste, de este caso de Fernández Pastor, que parece que es el primero y llega a la Corte, debe haber sí, muchos otros que están en proceso, exacto. ¿no? Porque esperando el Y mismo fallo que dio la Cámara. Exacto, por movilidad en la historia de la sentencia, acuérdense que nosotros los previsionalistas y las sentencias de corte marcan un camino y un criterio. El primer fallo de movilidad que se aplicó mucho y todo el mundo conoce fue el fallo Badaro. Después vinieron el fallo Sánchez, después vino, bueno, hay un montón. Este fallo es muy importante, Fernández Pastor, después tenemos el fallo Guerra que declara inconstitucional la suspensión de movilidades durante la época de la pandemia del 2020, después tenemos el fallo reciente del año pasado, el Cortés Leonardo Evaristo. Esos fallos todavía están vigentes y bueno, se pueden liquidar, cuando uno hace un reclamo de reajuste, se liquida con esos fallos el criterio del Juzgado Federal de San Juan de acá. Pero bueno, ahora con la sentencia de corte, el fallo Fernández Pastor, entiendo yo que podría llegar a dejarse de aplicar porque bueno, la Corte ya se pronunció y es la que Claro, marca claro, se caen todos los tendencia. otros procesos que Exacto, van siguiendo ese mismo camino y de ese exacto, segmento que vos has definido claramente. exacto. Así que bueno, eso ha salido en el día de ayer, nos hemos quedado todos los previsionalistas muy sorprendidos porque la verdad que
No, no sé No se si esperaba. no se esperaba, y bueno, es la realidad, pero hay que analizarla y también hay que estar tranquilos porque los reclamos de reajustes hay que seguir haciéndolo, porque volvemos a lo mismo, el haber del jubilado es sustituto del haber en la actividad, entonces hoy un jubilado gana muy poquito y te aseguro que ningún jubilado dice yo tengo el mismo nivel de vida de cuando era No, trabajador activo. no. Entonces, tarde o temprano siempre se llega y se hace justicia, hay que reclamar. Y bueno, esto que es una primicia, les comentaba a usted, ayer, justo salió ayer, bueno, está bueno que lo vayamos poniendo en agenda, ya el jueves cuando vaya lo explicamos mejor ya Perfecto. personalmente.